Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Mientras se dirigían a casa, algunos de los buscadores decidieron tomar un desvío no planeado. Lo que comenzó como una búsqueda de rutina rápidamente se convirtió en algo mucho más perturbador cuando tropezaron con una pieza crucial de evidencia, una que vinculaba directamente la escena con Jodi. El hallazgo les provocó un escalofrío, confirmando sus peores temores. Más tarde, ese mismo día, a medida que la búsqueda se extendía más adentro del denso bosque, los investigadores se toparon con una visión tan horrenda que destrozó cualquier esperanza restante de encontrar a Jodi con vida. Debajo de un descuidado montón de hojas, ramas y troncos, descubrieron el cuerpo sin vida de Jodi, oculto como en un desesperado intento de esconder la sombría verdad. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Este crimen real le ocurrió a Jodi Sanderholm, quien nació el 26 de septiembre de 1987 en la tranquila ciudad de Arkansas City, Kansas, en el seno de una familia amorosa conformada por sus padres, Brian y Cindy Sanderholm. Era la tercera hija de la familia, creciendo junto a su hermano y hermana mayores, Jason y Jennifer. Desde temprana edad, Jodi mostró una pasión por la danza, un interés que marcaría gran parte de su vida. Sin embargo, aunque la danza ocupaba un papel importante en su rutina diaria, también se dedicaba intensamente a sus estudios, demostrando una notable capacidad para equilibrar el ámbito académico con las actividades extracurriculares. Su disciplina e inteligencia dieron frutos cuando se graduó como una de los 4 estudiantes con más altos honores de su clase. Durante su tiempo en Arkansas City High School, Jodi destacó en múltiples áreas. Fue miembro activo de la National Honor Society, Kansas State Scholar y Kansas Board of Regents Scholar, distinciones que reconocían sus logros académicos y dedicación. Su destacado trabajo en ciencias le valió el prestigioso premio Outstanding Physics Student of the Year, que le fue entregado por el estimado profesor David Steinemitzy. Además de sus logros académicos, Jodi estaba profundamente involucrada en la danza. Pasó 4 años como miembro dedicada del equipo de baile de Ark City High School, ejerciendo como capitana durante 2 de esos años. Su liderazgo y talento le ganaron un puesto como instructora en Ark City Dance, y también trabajó como instructora para la Universal Dance Association. La dedicación de Jodi a la danza continuó después de la secundaria, cuando se inscribió en Cowley College para estudiar prefarmacia. Incluso con una exigente carga académica, encontraba tiempo para presentarse como integrante de la línea de baile Cowley Tigerette, demostrando aún más su inquebrantable ética de trabajo y amor por el arte. En 2007, Arkansas City era una comunidad relativamente pequeña con una población de aproximadamente 12,000 habitantes. Como muchos padres del lugar, Brian y Cindy creían que habían elegido un sitio seguro y pacífico para criar a sus hijos. La mañana del 5 de enero de 2007, Jodi siguió su rutina habitual, conduciendo su Dodge Stratus hacia Cowley College para un ensayo de baile programado. La práctica debía concluir a las 10:45 de la mañana, y después planeaba regresar a casa. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, ocurrió algo inusual. Jodi dejó de ser localizable. Cindy, su madre, intentó llamar varias veces al teléfono celular de su hija, pero no obtuvo respuesta. Esto era sumamente extraño en Jodi, quien siempre se aseguraba de mantenerse en contacto con su familia. Incluso si perdía una llamada, normalmente la devolvía lo antes posible. Una creciente inquietud se apoderó de Cindy, quien decidió salir temprano del trabajo y volver a casa para comprobar si Jodi había llegado bien. Cuando Cindy llegó, su preocupación se transformó en miedo absoluto. El coche de Jodi no estaba a la vista, a pesar de que para esa hora ya debería haber estado en casa. En el interior, la ausencia de su hija era aún más alarmante. Jodi tenía una rutina. Después de volver del baile, siempre se duchaba y colocaba su uniforme en la lavandería. Sin embargo, la ducha estaba completamente seca y su uniforme no se encontraba en el cesto,
donde solía dejarlo. Era evidente que nunca había regresado a casa después del ensayo. Desesperada por respuestas, Cindy se comunicó ansiosamente con el padre de Jody, Brian, y su hermana mayor, Jennifer. La tensión en su voz era inconfundible al explicar que Jody no respondía ni a llamadas ni a mensajes. Un inmediato sentimiento de inquietud envolvió tanto a Brian como a Jennifer, ya que ninguno había hablado con Jody ese día, algo sumamente inusual. Al mediodía, la inquietud se transformó en una preocupación total. Jody había faltado a una cita importante de la que había hablado con entusiasmo días antes. Faltar a ella no era propio de su carácter. Sus padres, ahora profundamente alarmados, comenzaron a contactar a los amigos de Jody, con la esperanza de que alguien pudiera aportar alguna pista. Llamada tras llamada los condujo al mismo callejón sin salida. Nadie había visto ni escuchado de Jody desde esa mañana. La última aparición confirmada la situaba saliendo del campus universitario después de su ensayo matutino. Ese único detalle no hizo más que intensificar el temor creciente. ¿Había sido secuestrada? ¿Le había ocurrido algo entre ese momento y la hora en que se esperaba que estuviera en casa? A medida que las horas pasaban sin señales de Jody, la desesperación se apoderaba de sus seres queridos. Llegó la noche, trayendo consigo una insoportable sensación de angustia. Jody debía estar esa noche en el partido de baloncesto de Cowley College. No solo era una miembro dedicada del equipo de baile, sino que además había coreografiado la rutina de esa noche. Faltar a la presentación era impensable. Sin embargo, al comenzar el juego y ocupar el equipo sus posiciones en la cancha, la ausencia de Jody se hizo sentir de forma inquietante. A las 6 de la tarde, el peso de la situación era innegable. Cindy y Brian, consumidos por el miedo y la incertidumbre, tomaron la decisión de reportar la desaparición de su hija. Condujeron directamente a la estación de policía local, con la mente inundada de todos los escenarios posibles. Las autoridades respondieron rápidamente. Agentes de la oficina del sheriff no tardaron en distribuir volantes con la imagen y descripción física de Jody, colocándolos por todo el campus, negocios locales y espacios públicos. Los investigadores actuaron con rapidez, reconstruyendo sus últimos movimientos conocidos y entrevistando a las personas más cercanas a ella. Una de las primeras personas con las que contactaron fue Colby Wilson, el novio de Jody desde hacía mucho tiempo. Habían estado juntos desde la secundaria, y él seguía siendo una figura central en su vida. Si alguien sabía algo, sería él. Cuando la policía lo contactó, Colby sonaba genuinamente angustiado. Explicó que había estado en Texas durante varios días visitando a su hermano. Los investigadores verificaron de inmediato su coartada, confirmando que Colby no había estado en las cercanías de Arkansas City en el momento de la desaparición de Jody. Fue rápidamente descartado como sospechoso. Sin embargo, el día siguiente, 6 de enero, trajo un avance importante en el caso. Lori Leglighter, la mejor amiga de Jody y compañera de danza, se presentó con información perturbadora. Lori y Jody habían sido inseparables desde la secundaria, unidas por su amor compartido por la danza. Ambas habían decidido asistir a Cowley College, reforzando aún más su vínculo. Pero ahora, con Jody desaparecida, Lori recordó un suceso inquietante ocurrido pocos días antes, algo que en su momento había parecido insignificante, pero que ahora le erizaba la piel. La noche del 2 de enero, Lori había terminado su turno en el restaurante Sirloin Stockade en Arkansas City alrededor de las 10 de la noche. Al salir al aire frío de la noche, notó algo peculiar. Un coche azul claro que circulaba por el estacionamiento. Una vez, 2 veces, 3 veces. Las pasadas repetidas le parecieron extrañas, pero lo ignoró pensando que quizá el conductor estaba perdido. Sin embargo, a la luz de la desaparición de Jody, ese recuerdo ahora se sentía amenazante. Camino a casa esa noche, Lori no pudo deshacerse de la inquietante sensación de que la seguían. Miró por el espejo retrovisor y vio el mismo coche azul claro siguiéndola a una distancia constante. Al principio, se dijo a sí misma que era una coincidencia,
pero al hacer varias vueltas se dio cuenta de que el coche imitaba sus movimientos con precisión. Pensé que algo extraño estaba pasando, admitió más tarde Lori a los detectives. Era demasiado deliberado. No era solo alguien que iba en la misma dirección, me estaban siguiendo. Para poner a prueba su creciente sospecha, Lori alteró intencionalmente su ruta, haciendo giros bruscos hacia calles desconocidas. Su pulso se aceleró cuando el coche permaneció detrás de ella, sin ceder en su persecución. El pánico se apoderó de ella. Quienquiera que estuviera en ese coche no solo se dirigía hacia el mismo lugar, la estaba cazando. Pensando rápido, Lori tomó una decisión en fracciones de segundo. Se desvió hacia la estación de policía local, rezando para que la presencia de la ley disuadiera a su perseguidor. Al entrar al estacionamiento y aparcar cerca de la estación, contuvo la respiración con la mirada fija en el retrovisor. Durante unos angustiosos segundos, no pasó nada. Luego, sintió alivio al ver que el coche azul parecía desaparecer en la noche. Exhaló temblorosa, diciéndose que quizá estaba exagerando. Tranquilizada, Lori volvió a encender el coche y condujo con cuidado hacia casa. Pero justo cuando empezaba a relajarse, su corazón casi se detuvo. El vehículo azul claro había regresado. Apareció en su espejo retrovisor como un fantasma de pesadilla. La realización la golpeó como un rayo. Quien la había estado siguiendo no había desistido. El miedo se apoderó de ella. En lugar de dirigirse directamente a casa, Lori giró bruscamente, regresando por la misma ruta hacia la estación de policía. Aparcó, con el corazón acelerado, debatiéndose sobre si debía entrar. Finalmente, desechó la idea, convenciéndose de que tal vez se trataba de una broma de mal gusto por parte de alguien que conocía. Pero, en el fondo, sospechaba que había algo más detrás de aquello. El viernes 5 de enero, la línea de baile Tigeret realizaba un ensayo en Cowley College. Lori y Jody, como de costumbre, llegaron casi al mismo tiempo y estacionaron cerca una de la otra. Cuando Lori salió de su coche, un nudo de inquietud le retorció el estómago. Ahí estaba de nuevo, el mismo coche azul claro. Esta vez, tuvo una visión clara del hombre tras el volante. Era un residente local, Justin Thurber, de 23 años. Aunque nunca había hablado personalmente con él, lo reconocía de haberlo visto por la ciudad, a menudo acompañado de su hermano mayor y de sus amigos. La imagen de él observando desde su coche provocó en Lori una sensación escalofriante, pero decidió guardar sus preocupaciones para sí misma. Esa tarde, Jody y Lori salieron juntas de la práctica, comentando sus planes para verse más tarde. Sin embargo, con el paso de las horas, Jody nunca apareció en el lugar acordado. A medida que la preocupación aumentaba, Lori comenzó a llamar, pero el teléfono de Jody seguía sin responder. La inquietud que había sentido antes ahora se transformaba en un miedo absoluto. En las horas siguientes, varias integrantes del equipo de baile revelaron un detalle perturbador. Se había visto a Justin Thurber merodeando cerca del estacionamiento del colegio en varias ocasiones durante la última semana. Nunca hablaba con nadie, nunca interactuaba, solo permanecía sentado en su coche, observando. Mientras la búsqueda de Jody se intensificaba en las primeras 24 horas de su desaparición, la policía recorrió Arkansas City, pero no encontró rastro alguno de su coche. Con la ciudad rodeada de campos, zonas boscosas y el río Arkansas, ampliaron sus esfuerzos de búsqueda. Las autoridades recurrieron a una aeronave de ala fija para sobrevolar el terreno circundante, con la esperanza de localizar el Dodge Stratus desaparecido de Jody. Aunque una persona podía esconderse, un coche era mucho más difícil de ocultar. La investigación dio un giro crítico cuando la policía rastreó la última señal registrada del teléfono móvil de Jody. Había emitido una señal desde una torre cercana al Cow Wildlife Area, una extensa zona de denso bosque y terreno abierto a lo largo del río. La ubicación era remota, lo que la convertía en un lugar ideal para esconder algo, o a alguien.
El área fue rápidamente designada como punto focal del operativo de búsqueda. En ese momento, todas las miradas se centraron en una sola persona, Justin Thurber. Con múltiples testimonios que lo situaban cerca de Jody en los días previos a su desaparición, se convirtió en el principal sospechoso. Pero el interés de las autoridades en Thurber iba más allá de su reciente comportamiento sospechoso. Tenía un largo historial de problemas con la ley. A pesar de su juventud, Thurber no era ajeno al sistema judicial. 3 años antes, en 2004, había sido arrestado y acusado de posesión ilegal de sustancias controladas. Aunque recibió una sentencia suspendida y fue puesto en libertad, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a meterse en problemas. 3 meses después, fue sorprendido cometiendo un robo, violando así su libertad condicional. Su historial delictivo siguió creciendo. En octubre de 2005, enfrentó cargos por alteración del orden público y, en enero de 2006, fue arrestado nuevamente, esta vez por hurto menor y otro delito relacionado con drogas. Sus repetidos enfrentamientos con la ley pintaban un panorama preocupante y, ahora, en 2007, había pasado de ser un delincuente menor a una persona de gran interés en la desaparición de Jody Sanderholm. Los investigadores sabían que, si no actuaban rápido, podrían no encontrar nunca a Jody, o, peor aún, podrían llegar demasiado tarde. El 31 de diciembre de 2006, apenas 6 días antes de que Jody Sanderholm desapareciera, Justin Thurber volvió a tener problemas con la ley. Ese día, fue arrestado por robo, un incidente que, visto en retrospectiva, parecía casi trivial comparado con lo que estaba por venir. Sin embargo, en lugar de enfrentar consecuencias graves, Thurber logró pagar una fianza de $3,000 y quedó libre a tiempo para celebrar la víspera de Año Nuevo sin preocupación alguna. Al día siguiente, 1 de enero, agravó su conducta temeraria haciéndose pasar por un oficial de policía y alterando el orden público. Cuando llegaron los verdaderos agentes para detenerlo, fingió dolor en el pecho y fue trasladado al hospital en lugar de ser llevado directamente a la cárcel. Curiosamente, a pesar de ser dado de alta, no se tomaron medidas inmediatas para arrestarlo nuevamente. La razón de esta aparente indulgencia sigue sin estar clara. Algunos especularon que un familiar suyo que trabajaba en el departamento de policía del condado de Cowley pudo haber intervenido para mantenerlo fuera de problemas, aunque esto sigue siendo una conjetura no comprobada. Y entonces llegó el 6 de enero. Un oficial de policía, durante una patrulla de rutina, vio el vehículo de Justin Thurber, un Cadillac azul claro, estacionado frente a la casa de sus padres. Aprovechando la oportunidad, el agente decidió hablar con él. El padre de Thurber abrió la puerta e invitó al oficial a entrar. Cuando le preguntaron sobre su paradero el 5 de enero, día de la desaparición de Jody, Justin dio una historia poco convincente y enrevesada. Afirmó que había conducido hasta Winfield, un pueblo a unos 13 millas de Arkansas City, temprano esa mañana. Una vez allí, supuestamente se reunió con un amigo y 2 conocidos de ese amigo, personas que apenas conocía. Según su relato, los 4 condujeron sin rumbo por el campo en un coche perteneciente a uno de los conocidos de su amigo. De acuerdo con Thurber, ese recorrido sin propósito se convirtió en un problema cuando el vehículo quedó atascado en un camino de tierra cerca de Cedar Valley, un lugar remoto a unas 30 millas de Arkansas City. Sin otra opción, dijo que emprendió a pie el regreso a Arkansas City. Después de caminar durante 6 horas, agotado y mojado, finalmente llamó a su padre, quien lo recogió cerca del Cali State Fishing Lake. Su padre corroboró la historia, diciendo a la policía que efectivamente había recogido a Justin a pocas millas del lago, cubierto de barro y empapado. Sin embargo, había inconsistencias evidentes en su relato. Cuando le preguntaron qué había pasado con su propio coche, que supuestamente había dejado en Winfield, Justin respondió que sus amigos se lo habían devuelto. Esta explicación generó más preguntas que respuestas, pero en ese momento aún no había pruebas concretas que lo vincularan con la desaparición de Jody, por lo que el agente no tuvo más remedio que marcharse.
Más tarde esa misma noche, los investigadores centraron su atención en Alexis Schwartzel, exnovia de Justin Thurber. Ella había terminado recientemente una tumultuosa relación de 3 años con él, y lo que contó a la policía solo intensificó sus crecientes sospechas. Alexis reveló que, durante su relación, Justin la había llevado con frecuencia al Cow Wildlife Area, al sureste de Arkansas City. Ella incluso identificó lugares específicos que ambos habían visitado, sitios inquietantes y apartados que siempre le habían resultado perturbadores. Cuando los detectives le informaron que estaban investigando la desaparición de Jodi Sanderholm, el rostro de Alexis palideció. Sus manos temblaban mientras asimilaba la gravedad de la situación. Luego compartió una revelación profundamente perturbadora. Justin había estado obsesionado con Jodi durante años. Según Alexis, Thurber había admitido que observaba a Jodi desde que tenía 13 años. La espiaba mientras ella nadaba en la piscina de su patio trasero. Su presencia era una sombra invisible acechando en la periferia de su espacio seguro. En algunas ocasiones, reveló Alexis, él se había parado fuera de la ventana del dormitorio de Jodi, esperando a que ella se cambiara de ropa. Esta escalofriante confesión pintaba a Thurber como un acosador obsesivo que había estado centrado en Jodi durante casi una década, con un comportamiento depredador que se intensificaba año tras año. Cuanto más hablaba Alexis, más oscura se volvía la imagen de Justin Thurber. Ella describió cómo su comportamiento se había vuelto cada vez más errático y abusivo con el tiempo. No solo disfrutaba del control, se deleitaba con el miedo que provocaba. Su fascinación por la dominación y el dolor dejó a los detectives con pocas dudas de que Thurber era más que un joven problemático. Era un individuo peligroso. Cada detalle que Alexis proporcionaba aumentaba la urgencia de encontrar a Jodi antes de que fuera demasiado tarde. Al anochecer del 6 de enero, los investigadores habían reunido suficientes pruebas circunstanciales para actuar. Aunque carecían de pruebas definitivas que vincularan a Thurber con la desaparición de Jodi, su instinto les gritaba que él estaba involucrado. El detective Eric Mata tomó la iniciativa, arrestando a Thurber bajo cargos de revocación de fianza y sospecha de allanamiento criminal. El último cargo surgió a partir de nuevas pruebas descubiertas durante la investigación. Thurber había estado en el campus del Cowley College, un lugar donde el detective Mata creía firmemente que no tenía ninguna razón legítima para estar. Al ser confrontado, Thurber solicitó de inmediato un abogado, negándose a responder más preguntas. Su actitud fría como una piedra solo aumentó las sospechas de los detectives. Mientras tanto, un equipo de agentes llegó a la casa de la familia Thurber con una orden de registro. Su objetivo era reunir cualquier posible evidencia que pudiera vincularlo con la desaparición de Jodi. Una de las primeras cosas que confiscaron fue el par de zapatos que Justin había usado el 5 de enero. Los zapatos aún estaban húmedos y habían sido dejados a secar sobre una toalla. El padre de Thurber admitió que había ayudado a su hijo a limpiar el barro que los cubría, una revelación que levantó señales de alarma inmediatas. Los investigadores también confiscaron la ropa que Justin llevaba puesta cuando su padre lo recogió cerca del lago. Sin embargo, pronto descubrieron que Thurber había logrado lavarla antes de que llegara la policía. El intento de destruir pruebas potenciales solo reforzó la determinación de las autoridades de descubrir la verdad. El 7 de enero, la búsqueda de Jodi Sanderholm se intensificó cuando equipos especializados en rastrear actividad humana en terrenos difíciles comenzaron su meticulosa búsqueda a través de la densa y extensa zona de Cow Wildlife Area. El esfuerzo dio sus primeros hallazgos cruciales. Huellas de zapatos que coincidían con la suela distintiva de Justin Thurber, junto con otras huellas más pequeñas que posiblemente pertenecían a Jodi. Los investigadores documentaron cuidadosamente las huellas, siguiendo su rastro a través de la espesa maleza hasta la orilla del agua. Sin embargo, al caer la noche, los buscadores no tuvieron más remedio que posponer la investigación hasta la mañana siguiente. De camino a casa, algunos de ellos decidieron hacer una parada improvisada en Cowley County State Fishing Lake,
impulsados por el hecho de que Justin Turber estaba empapado cuando su padre lo recogió. Sus instintos resultaron correctos. En la luz menguante, descubrieron un conjunto de huellas de neumáticos embarradas que conducían hacia la orilla del agua, acompañadas por numerosas huellas de zapatos embarrados dispersas cerca de un baño público. Cada huella contaba una historia, una secuencia de eventos esperando ser reconstruida. Su búsqueda tomó un giro escalofriante cuando encontraron pruebas que vinculaban la escena directamente con Jodi. Correspondencia dirigida a sus padres fue encontrada dentro de un retrete químico, una inquietante y deliberada eliminación de efectos personales. Otra cabaña contenía un par de zapatos de baile, delicados e inconfundiblemente pertenecientes a Jodi, un desgarrador indicio de que había estado en ese lugar. Una sola sandalia de goma, aparentemente fuera de lugar, yacía cerca. Los investigadores más tarde descubrieron pruebas aún más condenatorias en los alrededores. Entre los objetos recuperados había un par de pantalones cortos de sudadera recortados, una cartera que contenía la licencia de conducir y la tarjeta de seguro social de Jodi Sanderholm, su característico leotardo negro, una chaqueta del equipo de baile Tigeret, bordada con su nombre, una alfombrilla de vehículo y un cojín de asiento de automóvil. El análisis forense confirmó posteriormente que las huellas de la sandalia encontrada en el lago coincidían con las halladas en el Cow Wildlife Area. Durante los 2 días siguientes, los esfuerzos de búsqueda se concentraron alrededor del lago y del área silvestre, y con cada momento que pasaba se revelaba una sombría realidad. El 9 de enero, los especialistas en sonar traídos para escanear el fondo del lago hicieron un descubrimiento desgarrador. El coche de Jodi yacía sumergido bajo el agua, oculto durante más de 3 días. Ese mismo día, mientras la búsqueda se expandía hacia zonas más profundas del área boscosa, los investigadores se toparon con una visión espantosa que extinguió cualquier esperanza persistente de que Jodi regresara con vida. Debajo de una pila improvisada de hojas, troncos y ramas, encontraron el cuerpo sin vida y desnudo de Jodi. Las pruebas que conectaban a Justin Turber tanto con el coche como con los restos de Jodi eran innegables. Aunque los investigadores temían inicialmente que el daño por el agua en el interior del vehículo borrara pruebas críticas, los expertos forenses pasaron incontables horas revisando meticulosamente cada centímetro del coche sumergido. Su persistencia dio frutos. Se encontró un solo cabello corto dentro del coche. Terry Melton, director del Laboratorio de Pruebas de ADN Forense, realizó pruebas de ADN mitocondrial en el cabello recuperado del asiento del conductor. Los resultados confirmaron lo que los detectives ya sospechaban. Era una coincidencia casi segura con Justin Turber. Más pruebas de ADN sellaron su destino. Bárbara Leal, empleada de un laboratorio forense privado, realizó pruebas en muestras biológicas recuperadas del bíceps derecho y el pecho de Jodi. Los resultados mostraron que, aunque el 99% de la población podía ser excluida como coincidencia, Justin Turber no podía hacerlo. Los hallazgos eran condenatorios, pero la prueba tecnológica no era la única pieza del rompecabezas. Los registros de las torres de telefonía móvil ubicaron a Justin y Jodi en los mismos lugares al mismo tiempo el día de su desaparición. Lori Legleiter, la mejor amiga de Jodi, dijo a la policía que había visto a Justin en el estacionamiento del Cowley College en la mañana en que Jodi desapareció. Cuando las autoridades revisaron las imágenes de seguridad de la administración del colegio, su relato fue confirmado. Las imágenes revelaron una secuencia escalofriante. El Cadillac azul claro de Justin Turber estaba estacionado en el lote mientras se llevaba a cabo el ensayo de baile. Tan pronto como Jodi salió, Justin la siguió. Los investigadores reconstruyeron entonces lo que creían que había sucedido a continuación. La presencia del correo personal de Jodi en el lago sugería que Turber la había seguido hasta su casa. Cuando ella salió de su coche para recoger el correo del buzón de su familia, probablemente él la emboscó. Una huella idéntica a la suela de las zapatillas de Turber fue encontrada junto al buzón de los Sanderholm, proporcionando una prueba irrefutable de que él había estado allí. Desde ese momento, Jodi estuvo a su merced. Sus últimos movimientos, reconstruidos a través de pruebas forenses,
pintaban un cuadro aterrador. Como se descubrió anteriormente, se encontraron huellas tanto de Justin como de Jody en el área de vida silvestre de Cow. El inquietante patrón de las huellas lo revelaba todo. Al principio, las dos series de huellas caminaban una al lado de la otra. Pero de repente, las huellas más pequeñas de Jody desaparecieron. Las marcas indicaban que en ese momento, Thurber la había levantado del suelo y la había llevado profundamente al bosque. Sus huellas se encontraron más tarde en el lugar exacto donde su cuerpo fue abandonado. Las inconsistencias en la coartada de Justin Thurber reforzaron aún más su culpabilidad. Él había afirmado que el día de la desaparición de Jody estaba con 3 conocidos, conduciendo por el campo cerca de Cedar Valley. Sin embargo, cuando las autoridades interrogaron a estas personas, negaron rotundamente haber estado con él. No lo habían visto ese día en absoluto. Esto significaba que toda la historia de Justin sobre quedar atascado con el coche y caminar 30 millas no era más que una elaborada invención. Las crecientes pruebas contra Justin Thurber eran abrumadoras. Desde el análisis forense de ADN hasta las grabaciones de seguridad, los registros de las torres de telefonía móvil y las coartadas contradictorias, las fuerzas del orden habían construido un caso irrefutable. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de una mujer desaparecida se había transformado en una prueba innegable de un depredador que acechaba a plena vista. Las paredes se cerraban sobre Justin Thurber y la ley estaba lista para llevarlo ante la justicia. Los 3 agentes transportaron a Justin Thurber a Cedar Vale, donde él afirmaba haber estado cuando su coche quedó atascado. Sin embargo, al llegar, Justin no pudo señalar la ubicación exacta donde supuestamente tuvo problemas, ni pudo proporcionar detalles plausibles que respaldaran su historia. Su incapacidad para identificar el área profundizó aún más las sospechas de las autoridades. De regreso en la comisaría, Justin, en un intento por parecer cooperativo, se ofreció voluntariamente a someterse a una prueba de polígrafo. También hizo una solicitud especial para que su pariente, Chad Monroe, un oficial que trabajaba para la oficina del sheriff del condado de Cowley, estuviera presente durante el interrogatorio. A pesar de su disposición a someterse a la prueba, las pruebas físicas y circunstanciales acumuladas ya eran más que suficientes para acusarlo formalmente. En el tribunal, Justin Thurber negó categóricamente cualquier implicación en el asesinato de Jody Sanderholm. Sin embargo, sus continuas afirmaciones de inocencia hicieron poco para influir en el proceso judicial. El juez, reconociendo la gravedad del crimen, fijó su fianza en la asombrosa cifra de $1 millón. Los abogados defensores de Justin se apresuraron a presentar un caso de incapacidad mental, argumentando que no estaba en condiciones de ser juzgado. Intentaron retratarlo como un hombre con severas limitaciones cognitivas. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente desmontadas cuando se presentaron pruebas de que Justin se había graduado con éxito de la escuela secundaria e incluso había asistido a la universidad durante un tiempo. El juez dictaminó que la defensa no logró demostrar su alegato de incapacidad mental, permitiendo que el juicio continuara. El médico forense que realizó la autopsia de Jody brindó un testimonio escalofriante durante el juicio. Describió con detalle gráfico el estado de su cuerpo, relatando cómo su rostro y torso estaban cubiertos de moretones y abrasiones, claros indicadores de una lucha violenta. Había inconfundibles marcas de ligadura alrededor de su cuello, lo que llevó a la determinación oficial de que la causa de la muerte fue estrangulación. El forense fue más allá, afirmando que no había ninguna duda en su mente de que las últimas horas de Jody estuvieron llenas de un dolor y sufrimiento inimaginables. La brutalidad del crimen dejó la sala del tribunal en un silencio atónito. Durante el juicio, otras víctimas se presentaron para testificar contra Justin Thurber. Además de su exnovia, otras 6 mujeres subieron al estrado, cada una relatando inquietantes encuentros con él. Una mujer, excompañera de trabajo, reveló que Thurber la había acosado implacablemente. En una ocasión, estaba tan aterrorizada que llamó a la policía y pidió que un oficial la escoltara hasta su coche después del trabajo.
Relató un episodio en el que encontró una sola rosa colocada bajo el limpiaparabrisas, junto con una nota escalofriante que expresaba su enamoramiento hacia ella y su deseo de conocerla mejor.